Buenas, ¿cómo andan? Bueno, volvimos a los videos. Ahora que arrancamos como esta segunda etapa del año, la idea es, bueno, arrancar con una base conceptual, teórica, como hacíamos siempre, para después pasar a la instancia práctica, ¿sí? Estoy con los auriculares porque la heladera, la heladera hace más ruido que yo hablando, así que sí, por eso estoy con los auriculares. Bueno, en este primer tema teórico, más conceptual, que nos va a llevar un par de clases, va a tener que ver con la participación ciudadana eh, y el sentido, la idea de solidaridad. ¿Sí? Em, ¿Por qué hablar de solidaridad? Que es una palabra que para mí está como bastante desgastada. Se la usa tanto la palabra solidaridad, ¿no? Como que todo solidaridad. Y es una palabra que uno la viene escuchando desde que es muy chico. Bueno, vamos a ver qué acepciones tiene esa palabra y cuál es el sentido que a nosotros nos va a servir y vamos a utilizar para esto que es el proyecto sociocomunitario, ¿no? Eh, a veces la palabra solidaridad se la interpreta un poco mal. Eh, es mucho más que acciones sueltas de generosidad, ¿no? Veo a alguien por la calle, le doy una moneda, a fulano le digo, bueno, quédate con el cambio, llevo un alimento no perecedero a la parroquia. A ver, esos son gestos solidarios, ¿sí? De ayuda, de servicio al otro. Pero el concepto profundo de solidaridad no se limita a eso, ¿sí? A acciones generosas sueltas que hacemos las personas, sino que propone tener una nueva mentalidad, ¿no? Propone como bueno, una mentalidad que piense en términos de comunidad. Y por eso vamos a trabajar este concepto desde nuestra materia que es proyecto sociocomunitario. Las personas, habrán visto en cívica, en otras materias, somos seres sociales, ¿sí? Eh, estamos, nuestra estructura está armada para vivir en sociedad, ¿sí? Necesitamos del otro, de la relación con el otro, ¿sí? Para poder sobrevivir. Y dentro de esos vínculos que se van tejiendo dentro de la sociedad, bueno, se van dando acciones sociales entre las personas, ¿sí? Una de ellas es, bueno, la solidaridad. Eh, Cuando hablamos de servicio solidario, que es lo que vamos a trabajar nosotros, ¿sí? El servicio solidario, hay muchas acepciones, muchas definiciones. Hoy les voy a proponer como algunas puntuales, ¿sí? Para que desglosemos, analicemos y cada uno también después vea cuál es su punto de vista sobre esto, ¿sí? Una primera definición es de María Nieves Tapia, que es una eh, investigadora argentina que ha trabajado y profundizado mucho sobre este tema de los proyectos sociales, comunitarios, solidarios, ¿sí? ¿Qué dice? Trabajar juntos por una causa común, ayudar a otros en forma organizada y efectiva, resistir como grupo o nación para defender los derechos propios, hacer frente a desastres naturales o crisis económicas y hacerlo de la mano de otros, ¿sí? Esta es como la definición o una parte de la definición que ella plantea para hablar de servicio solidario, concretamente, ¿sí? Fíjense que habla de términos como muy complejos. No es, vuelvo a lo mismo, no es simplemente el acto de dar, de ayudar, ¿sí? Ella habla de la solidaridad como un elemento para buscar la causa común, dice trabajar juntos por la causa común, ¿no? Habla de la solidaridad como un elemento de resistencia, resistir como grupo, resistir como nación, ¿sí? Y acá algo que me parece fundamental, que es el hecho de, para defender los derechos propios. Ella sostiene, y en todos los escritos que podemos leer sobre ella, que el servicio, la solidaridad, es una apuesta a luchar por la igualdad de los derechos, ¿sí? En ese acto de dar al otro, hay un pensamiento de
luchar por la dignidad, por la justicia, ¿sí? por la equidad social, que ya vamos a hablar del término de equidad e igualdad y cuáles son las diferencias. Dándole una mano a ese otro, ¿sí? Yo estoy apostando a una transformación. Estoy apostando a que el otro merece tener los mismos derechos que yo, la misma situación de dignidad. Después hay otra definición, otro concepto, que este es de Luis Aranguren, que dice, la solidaridad, él la entiende como un encuentro, ¿sí? Y esta solidaridad como encuentro hace de los destinatarios de su acción los auténticos protagonistas y sujetos de su proceso de lucha por lo que es justo, por la resolución de sus problemas, por la consecución de su autonomía personal y colectiva. Wow, muchas cosas, ¿sí? Breve pero como contundente. Primero, dice que la solidaridad para él es un encuentro, ¿sí? Para que haya encuentro tiene que haber, es como un acontecimiento, ¿no? Donde las dos partes se unen. No es vengo, pum, te doy, me voy. No, se produce un verdadero encuentro. Para que haya encuentro, ¿sí? Es posible que las dos partes puedan trabajar juntas en eso, ¿sí? Y para que haya un encuentro, tiene que haber, por parte del que da, el que ofrece ese servicio, esa ayuda, una escucha verdadera, una escucha auténtica, ¿sí? ¿Qué hay que escuchar? Hay que escuchar qué es lo que está necesitando el otro. Bien, yo no voy a dar algo que el otro no está necesitando. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los proyectos, de la etapa de diagnóstico? ¿Cuál era la primera etapa de un proyecto? ¿Por qué era importante el diagnóstico? Porque ahí yo voy a analizar ese lugar, ese entorno en el cual yo voy a concretar después el proyecto, para ver qué necesita esta gente, qué necesita esta persona, qué necesita esta institución, qué necesita esta comunidad. Y en base a lo que necesita, yo ahí después ofrezco. ¿No? Porque después está la típica, bueno, vamos a donar útiles escolares para tal lugar. Bueno, está bien, es un gesto generoso, solidario, pero a ver, ¿es realmente lo que está necesitando? ¿O hay una necesidad más profunda a la cual nosotros podemos contribuir? ¿Sí? Y volviendo a esta definición de Aranguren, dice que los destinatarios son los auténticos protagonistas. El protagonista no es el que da. Yo, el Salvador, generoso que voy a ayudar y darle al que no tiene. Dice que el gran desafío acá es hacer que el protagonista sea el que recibe. ¿Sí? Yo soy un facilitador para que esa persona pueda conseguir por sus propios medios, ¿sí? o pueda conseguir herramientas para luchar también por eso. ¿Sí? Y acá me parece que hay una idea que no lo dice ningún autor, pero me parece que es algo que estoy convencido y pienso. Es muy interesante entender el servicio, entender la solidaridad como una manera de empoderar al otro, ¿no? Esta palabra que esta última década se escuchó mucho, ¿no? Como, bueno, se habla de que la mujer se tiene que empoderar. El empoderamiento es una palabra bastante contemporánea. Creo que la solidaridad también es un acto de empoderamiento. No es solamente dar al que no tiene, sino empoderar al que no tiene, ¿sí? Al que lo recibe. Eso a la otra persona lo tiene que dignificar, ¿sí? Y qué importante que yo no solamente pueda dar, sino ayudar al otro a valerse por sí mismo, ¿sí? Es decir, que quien da, bajo esta lectura de la solidaridad, se convierte en un agente social de cambio, se convierte en un agente de transformación, ¿sí? Y con esto no estoy desmereciendo un gesto solidario como hacer una colecta de algo, ¿sí? Porque es una manera de solidaridad. Pero es una invitación a pensar más profundo. A ver, ¿de qué manera se puede ayudar a ese otro que tiene una necesidad concreta? ¿Sí? Yo puedo atender a la necesidad puntual del momento y listo, pero por ahí esa necesidad durante el tiempo va a volver a aparecer. Porque no tuve la capacidad de ver
¿Qué está pasando de fondo, estructuralmente? ¿Cuál es la raíz de ese problema? ¿Sí? Entonces es un desafío para, bueno, al momento de emprender una acción solidaria, una acción de servicio hacia un lugar, una institución, un grupo, una comunidad, una persona, ¿sí? Entender esto. Yo estoy dando, ¿sí? Pero en ese dar, ver si yo soy capaz no solamente de resolver esa necesidad del momento, sino, bueno, a ver, ¿cuál es la necesidad base? ¿Sí? ¿Cuál es ese problema raíz que hay? ¿Y de qué manera yo puedo contribuir, ¿sí?, a que ese problema estructural cambie? Por supuesto que es mucho más difícil, por supuesto que lleva mucho más tiempo y es complejo, ¿sí? Es lo que vamos a trabajar en esto. Por eso no hablamos de acción sociocomunitaria, hablamos de un proyecto sociocomunitario, ¿sí? Un conjunto de acciones, actividades que hay que organizar para generar un verdadero cambio, un cambio profundo, a largo plazo. No lo voy a solucionar hoy, ¿sí? Y si hablamos de solidaridad, hablamos de que la persona que emprenda esto tiene que tener una actitud prosocial. Prosocial, sí, que promueva esta igualdad, justicia social, ¿sí? Que apueste a esta situación de dignidad, ¿sí?, del otro. Esto implica que ayudar no es simplemente ser dadores de cosas que no uso más, que tengo ahí tiradas, o que junto a mi grupo de amigos para llevar a un lugar, ¿sí? No es simplemente dar lo que me sobra o dar lo que pedía otro, no. Esta actitud prosocial, esta solidaridad, tampoco tiene que ser algo autosuficiente, ¿sí? Algo altruista. Algo altruista es que se centra en la propia satisfacción de mí mismo, ¿no? Esto que a veces nos pasa, ¿no? Como, bueno, yo voy a ayudar porque me hace bien a mí. Está bien, a ver, todos aquellos que hemos hecho en algún momento algún servicio solidario o proyecto social, es muy reconfortante porque hace bien a uno sentir que está siendo productivo para el otro. Pero ese no tiene que ser el objetivo concreto. Yo no ayudo al otro para sentirme bien yo, porque eso hablaría de algo muy egoísta de mi parte, ¿sí? Yo en ese acto de dar, de entregar, estoy apostando a una mejora en la calidad de vida del otro, ¿sí? Y a él también lo animo a luchar por lo suyo, ¿sí? Le puedo dar herramientas más allá de ese elemento material que yo le pueda brindar o ese servicio que yo le pueda brindar, ¿sí? Entonces, es una apuesta al cambio, ¿sí? Es una apuesta a que se puede lograr una mayor equidad, a lograr justicia, ¿sí?, para todos. ¿Qué es la justicia? Es que cada uno tenga lo que se merece. Lo básico, ¿eh? Y ahí hablamos de dignidad. Y toda actitud prosocial que sea en favor del otro, tiene que garantizarse, y repito esto porque es importante, tiene que evaluar objetivamente que esa necesidad del otro se pueda satisfacer de la manera correcta, ¿sí? Por eso es importante que haya comunicación desde el principio con los que van a ser los destinatarios del servicio o del proyecto que yo voy a generar, ¿sí? Porque si yo no investigo, no establezco comunicación con este sector, servicio, población a la que yo voy a generar este proyecto de servicio comunitario, ¿sí?, no voy a estar respondiendo a una necesidad real. Es la típica que decía el otro día, bueno, vamos a un hogar de ancianos a compartir una tarde con ellos. ¿Y qué hacemos? No, bueno, pues llevamos una guitarra, tomamos unos mates. Está buenísimo eso. Ese momento es mágico, es hermoso. Le estamos dando un momento de... Ahora, si quisiéramos realmente emprender un proyecto a largo plazo, no basta con que vayamos todas las semanas a visitarlos. Tiene que haber un análisis por parte nuestra mucho más profundo. Decir, bueno, a ver, ¿a qué estamos yendo? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué cambio le estamos generando? ¿Qué necesidad básica, fuerte hay ahí?
y cómo podemos intervenir nosotros, más allá de ese momento lindo que les podemos compartir, por ejemplo. ¿Sí? Lo cual esto es muy difícil, porque esta mirada sobre la solidaridad, sobre el servicio, nos saca de la zona de confort. ¿Sí? Bueno, junto cosas para dar, pero a ver, explorar realmente qué es lo que está necesitando el otro, me obliga a, bueno, esto, salir de mi zona de confort y ponerme al hombro un proyecto con características mucho más complejas que una simple acción solidaria suelta, ¿sí? Para el otro. Y hay una frase que me gusta mucho, que se las pongo acá a continuación, que es: trabajar siempre en lo pequeño, en lo cercano, pero con una perspectiva amplia. Y creo que eso tiene que ser la clave de nuestra línea de trabajo y de lo que hagamos de acá en adelante y cuando termine el secundario también. Es cuando hacíamos los proyectos, que cada grupo redactó su proyecto, que yo decía, bueno, a ver, pensemos en concreto, no pensemos algo utópico, gigante, inalcanzable, porque no lo vamos a poder concretar. Pensemos algo chiquito, pequeño, que está a nuestro alcance, pero que a su vez tenga una perspectiva amplia. Cosas realizables, concretables por nosotros, pero con una mirada más allá, apostando a un cambio a largo plazo, no solamente a resolver la situación de ahora. Bien, y ahora nos metemos con la última parte del tema por hoy, que es la diferencia entre dos conceptos que muchas veces confundimos. Y me gustaría que hoy les quede como bien claro. ¿Sí? ¿Qué es la diferencia entre asistencialismo o asistencia social y promoción social? ¿Sí? Nosotros vamos a apostar a esta segunda, a la promoción social. Pero para eso vamos a ir marcando como, bueno, las diferencias, en una especie como de cuadrito comparativo. ¿Sí? Primero, la asistencia social o el asistencialismo, ¿sí? Atiende problemas emergentes. ¿Qué quiere decir? Problemas puntuales que surgen ahí en el momento. ¿Sí? Bueno, ¿qué están necesitando? Listo. 5 cuadernos y 5 cartucheras para las clases. Listo, se las damos. Pum. Atiendo a eso. ¿Sí? Eso no quiere decir que en un mes o el año que viene, cuando revuelvan las clases, vuelvan a necesitar eso. Pero resuelvo este problema puntual. ¿Sí? Que repito, no está mal. Es una manera. ¿Sí? Asisto a ese problema puntual. Ahora, si me voy del lado de la promoción, ¿sí? Va a atender a problemas estructurales. ¿Sí? Va a decir, a ver, pero ¿qué está pasando ahí? Claro, este hogar no tiene el sustento económico como para abastecerse y poder comprarle los materiales escolares a los chicos cuando tengan que empezar la escuela. Entonces va a empezar a indagar, va a empezar a ir más profundo, a la raíz del problema, al origen del problema, a la causa del problema. ¿Sí? Va a resolver eso inmediatamente, pero va a tratar de ir más allá. Y por eso otra diferencia, que el asistencialismo, la asistencia social, es a corto plazo. Resuelve en el tiempo inmediato. La promoción apunta al mediano plazo o a largo plazo. Va a tratar de ir más allá, ¿sí? Generar un impacto más allá del tiempo, más allá del hoy, del presente. Otra característica quizá de la asistencia es que distribuye bienes. Bueno, ¿qué te falta? Pum, comida. Listo, pum, dono plata. Listo, pum, útil escolar. Bueno, resuelve dando bienes concretos, ¿sí? Para resolver esta necesidad puntual de ahora. En la promoción puede ser que distribuya bienes, pero va a enfocarse sobre todo en desarrollar competencias. ¿Qué es competencias? Habilidades y recursos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que en un futuro, con esas habilidades que adquirieron, hasta puedan abastecerse de ellos mismos. Como el proyecto del grupo de uno de ustedes que pensó el proyecto de huerta, ¿no? Para que ese hogar pueda autosustentarse, generarse de ellos mismos las cuestiones de alimentos diarios, por ejemplo. ¿Sí? Hay una apuesta a desarrollar en estos chicos del hogar habilidades para que se las puedan generar por sí mismos. ¿Sí? Con respecto a la asistencia también,
Los destinatarios son más pasivos, ¿sí? Yo soy el que doy y te ayudo a vos. Yo, el que tengo, ayuda al que no tiene, ¿sí? Y el otro no hace muchas cosas más que recibir. Recibe, agradece, no hace mucho. En la promoción social, el destinatario es el protagonista del proyecto, ¿sí? Yo laburo a la par del otro al que voy a servir, al que voy a ayudar. Si trabajamos juntos, ¿sí? Y esto que hablamos del empoderamiento, yo te empodero a vos, yo te ayudo a vos, pero vos vas a trabajar conmigo, ¿sí? Y incluso por ahí me vas a terminar dando cosas que yo no tengo, porque es recíproco, es mutuo, es un aprendizaje conjunto, ¿sí? No hay uno por sobre otro, estamos en la misma situación y juntos vamos a llegar a lo que está faltando, a esa necesidad que está habiendo. ¿Sí? Hay un trabajo de ambas partes, ¿sí? Y por último, con respecto a la asistencia social, algo que tiene que ver con la sustentabilidad, ¿no? Es sustentable por los proveedores del servicio. Es decir, si estas personas que damos, que resolvemos esa necesidad, no estuviéramos, el proyecto no se podría sustentar, no existiría. ¿Sí? Porque no está esa pata importante que es la que da. En la promoción es sustentable porque se piensa en los destinatarios, ¿sí? Porque se piensa en los materiales con los que cuentan los destinatarios. Es decir, que se genera a partir de lo que hay. Repito, se genera a partir de lo que hay, ¿sí? Yo voy a trabajar con un proyecto a este lugar y construyo con lo que hay, ¿sí? Para que ellos puedan producir también a partir de lo que tienen, de la realidad en la que se encuentran, ¿sí? Esto sería un poco como el paralelo entre las dos cuestiones, ¿sí? La asistencia social y la promoción social. A partir de hoy es una invitación a que todo lo que hagamos sea pensar en términos de promoción social, que es muy complejo, es a largo plazo, no es fácil, ¿sí? Hasta ahora por ahí todos estamos acostumbrados a realizar prácticas asistencialistas, ¿sí? Esto, una donación, una colecta, que repito, no está mal, pero atiende a una necesidad concreta. El desafío para esta segunda parte del año es, a ver, ¿podemos generar una mentalidad que piense en función de la promoción social? No solamente resolver algo concreto, sino por ahí poder resolver una necesidad más a largo plazo, en donde el que recibe no simplemente sea alguien que agarra y toma y dice gracias, sino que pueda laburar a la par mío. Laburar para demostrarle que él puede conseguir las cosas por sí mismo, que no es un pobrecito que no tiene herramientas para hacerlo, sino que él puede y él también se las puede generar. Y lo maravilloso es en estas experiencias de intercambio cuando el otro también me da a mí. Yo voy a darle a él, pero encuentro que el otro me está enseñando un montón de cosas a mí. Y ahí hay una reciprocidad, hay una retroalimentación. Y ahí es cuando yo digo, che, mirá, qué bien me sentí dando. Qué bien me sentí haciendo este servicio, este acto solidario. ¿Sí? Pero no estoy dando para sentirme bien yo. El sentirme bien yo es una consecuencia de todo ese proceso que se dio. Bien. Hoy por ahí me extendí un poquito, pero me pareció un tema interesante para desarrollar que vamos a hablar y continuar en los próximos encuentros, ¿sí? Bueno, como siempre, les pido que tomen apunte de todo esto y después me mandan la fotito o la captura o el archivo con lo que hayan apuntado, ¿sí? Para generarse su propia ficha y nos encontramos la semana que viene. Les mando un abrazo muy grande y buen comienzo.